Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Ahí te vi, Sofi, que te estás sumando. Estar hablando con la licenciada Sofía Villar, desde México, de un tema muy importante. Hola, bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Acá ya casi de noche, allá es más tempranito, ¿no? Sí, sí, es más temprano y tuvimos modificación de horario, lo que te comentaba, ¿no? Sí. Así Sí, que bueno, allá son las 5 en este momento. son las 5. Sí. 5. Bueno, genial. Bueno, Sofi, ¿querés presentarte para quienes quizás no te conocen? Ya estás repitiendo, es nuestro segundo Bueno, encuentro acá para Argentina, pero siempre se suma gente nueva, así que contanos un poco. sí. Bueno, pues qué gusto saludar a las personas que están aquí conectadas. Mi nombre es Sofía Villar, soy psicóloga clínica, especialista, bueno, con maestría en familia y pareja y desde un enfoque del psicoanálisis vincular. Trabajo en la consulta privada y bueno, desde allá atiendo adultos y parejas y bueno, trabajo con todos estos aspectos relacionados con los conflictos inherentes a lo que significa convivir o dejar de convivir en pareja. Tal cual. Sí, tenés tu cuenta, que es un espacio muy lindo, donde haces unos posteos que realmente son, como decimos acá, para sacarse el sombrero, porque tienen un grado de complejidad, de profundidad, lo que contás, que es muy rico, muy rico. Y bueno, justamente hoy vamos a estar conversando un poco de esto. ¿Qué pasa con los vínculos cuando hay una disolución de la pareja en un cierto aspecto, pero no en otro, porque vamos a hablar de mamás, de papás, de personas que se separan con hijos en común? Temazo. Un temazo, sí. Un Tema. temazo y además que es un tema que muchas veces se estigmatiza mucho, ¿no? Y yo creo que aquí lo que queremos como pretender es generar estos espacios de reflexión y sobre todo de concientización sobre la manera en cómo nos vinculamos, pero también cómo nos desvinculamos, porque a veces no damos esa mirada a qué es lo que pasó y por qué dejó de funcionar una relación, por qué dejó de funcionar ese vínculo, ¿no? Y tiene que ver con aspectos propios, con aspectos del otro, pero también con algo en común que de repente es importante dar la mirada para entender qué es eso que sucedió para no seguir repitiendo. Es súper interesante esto que decís, porque también es bastante común dar el portazo echando las culpas afuera, ¿no? Como que bueno, porque él o ella era así o asá y me hacía tal o cual cosa, y entonces, chau. Y es verdad que si no podemos revisar qué hay ahí nuestro, repetimos historias con otras personas y no está bueno. Sí, no está bueno y de repente el daño que se hace, ¿no? Por eso, de alguna manera quise antes digamos, como anuncio a este live que estamos haciendo juntas, proponía en la película de la historia de un matrimonio. No sé si tú la viste. ¿Sí la viste? Sí, es Bueno, esa muy... película cuando la vi dije, sentía como si estuviera en la consulta, ¿no? Y un poco es como los dramas emocionales que son inherentes a lo que implica una separación, pero también lo que significa a veces el no buscar ayuda a tiempo o tal vez el no buscar la ayuda correcta frente a ciertas circunstancias. Y digo correcta porque de repente cuando se busca un tercero, a veces ese tercero también puede entorpecer mucho más el proceso de separación, ¿no? Mm. Entonces, aquí el tema de los abogados, y no es por hablar mal de los abogados, ¿no? Pero de repente como que se genera todo un proceso de lucha, más de la que de por sí se genera en un proceso de separación, y entonces Sí. puede ser más complicado y doloroso un proceso, y pues es importante estar atentos a eso, de qué personas nos rodeamos
para un proceso que implica una separación, ¿no? Una ruptura que tiene que ver, una ruptura de una relación, pero también una ruptura con uno o con una misma. Wow, súper interesante esto que decís, porque es verdad. Mira, yo tengo la teoría de que uno se separa así como se relacionó. Que si tuvo una relación respetuosa, por ejemplo, se va a separar de modo respetuoso. Que si la relación fue más bien conflictiva, bueno, la separación también lo va a hacer. Y no da lo mismo buscar abogados que sean conciliadores a aquellos que van por todo y entonces mientras más tremenda sea la separación, más rédito económico van a tener. Y ahí se llevan todo puesto, todo, a las personas, a los hijos de estas personas. Es muy doloroso. Me parece interesante esa propuesta o esa sugerencia que tú haces porque hablas de la calidad del vínculo, ¿no? Y la calidad del vínculo, fíjate que en el anterior live que hicimos hablábamos de cómo vincularnos sanamente, ¿no? Y de repente es esto, como que si podemos generar por lo menos un espacio de confianza, una vía de acompañamiento y de apoyo con el otro que permita desplegar tanto las situaciones que tienen que ver con el crecimiento propio como con el crecimiento conjunto, pues esto va haciendo que se vayan desplegando muchas cosas más. Y de repente si algo no funciona, pues está como esta apertura o este espacio ya creado donde hay una manera de comunicarse las cosas, hay una manera de abordar los conflictos, pero si no existió eso dentro de la relación o si eso estaba muy inestable o muy débil, pues esto también surge efecto en el proceso de separación, como tú dices. Entonces es como la hecatombe y eso que en un momento no se toleraba, pues se incrementa mucho más porque justamente en la separación también se ponen en juego aspectos muy infantiles. Y digo infantiles en el sentido de que se presentan heridas primarias que es importante entender, como es la herida de abandono, la herida de rechazo, Mm. ¿no? Y todo esto se pone en juego y es importante también entenderlo. Realmente son heridas, a ver, en cuestiones que son muy, muy primarias. Y sí, que un divorcio, una separación de alguien que has querido mucho, de una pareja que se ha querido mucho, es tan dolorosa que es como quedar en carne viva. Es así. Y, y en este post que vos hacías de esa película que realmente está muy buena, porque cuenta toda la historia de amor, de un matrimonio, que por distintas causas, bueno, se va perdiendo el sentimiento, tienen un hijo, como el enojo está ahí a flor de piel durante bastante tiempo, hasta que algo de esto logran conciliarlo para poder criar a ese hijo que tienen en común, que es como realmente lo que importa, porque con hijos siempre es doloroso separarse, pero con hijos más aún y hay que cuidarlos. Sí, hay que cuidarlos y de eso se trata este live, ¿no? De poder pensar también más allá de la pareja, qué pasa con los hijos, cómo hacer que no, ellos no son los que eligen separarse, ¿no? Ellos no son los que eligen hacer una pareja, ellos sufren las consecuencias de las decisiones de los adultos. Entonces es de qué manera poder ayudarlos a transitar este proceso, porque esa es la complejidad, ¿no? Pasar el propio proceso que tú no sabes cómo lo vas a vivir hasta que estás ahí experimentándolo Mm. y de repente no sabes cómo va a reaccionar el otro frente a esta situación. Y si hablamos del otro, del ex, como de los hijos, porque también surgen aspectos irreconocibles del otro, ¿no? Como ajenos del otro, que también hay que ir tramitando y haciéndole un lugar a todo lo nuevo que se va presentando ante una situación como estas, que puede generar una crisis temporal o puede generar un trauma a nivel de la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Acá preguntan, ¿cómo se llama la película? Es Historia Historia de de un un matrimonio. matrimonio. Y hay una mujer que está planteando que la está pasando muy mal, que pide ayuda. Después le dejamos tu contacto, ¿te parece? Uh -huh. Sí, De- sí, me parece bien.
Sí, esto, yo creo que también esto es básico, como reconocer en qué momento como que la situación nos desborda, y digo nos desborda porque es importante conectar con las emociones que se ponen en juego. A veces son tantas que buscar un acompañamiento terapéutico para poder procesar y digerir las emociones que surgen del proceso de separación, como de todos los duelos que pueden reactivarse, porque en la separación hay un duelo, pero también puede ser que se reactiven otros duelos más, que era lo que mencionaba, ¿no? Como ciertas heridas que se despiertan y que es importante entender, porque a veces, como decías tú, la culpa se manda hacia el otro lado y resulta que a veces también tiene que ver con aspectos propios que son necesarios elaborar y trabajar. Sí, yo muchas veces escucho por ahí personas que se están por separar o que ya se separaron y dicen, no, pero ¿para qué terapia si ya está? Si ya la decisión está tomada, ya listo. Y bueno, es que no es tan fácil, no es tan fácil. Y todo esto que estás contando, la verdad es que si no hay un espacio donde uno pueda revisar estas emociones que quedan ahí tan complejas, me parece que eso es lo que termina por erosionar el vínculo, que a veces la gente se queda muy enojada y no se, o sea, no se separa, porque en verdad separarse implica como poder desligarse, ¿no? Y al final es que muchas veces se ve tanto enojo o inclusive a veces odio hacia el ex. Ahí creo que no podemos hablar de separación, porque si estás tan pendiente de esa persona, entonces Bueno, como pues es que es complejo y cada quien lo vive como con los recursos que tiene, ¿no? Pero digamos que de alguna manera, cuando hay hijos, el proceso de separación es mucho más difícil y requiere de digamos que de habitar hasta la paradoja, ¿no? Esta contradicción que tiene que ver con separarse por un lado, pero también con no separarse por otro. Porque aunque quieran, ya, o sea, ese vínculo que los une a nivel familiar, que es tener un hijo, va a seguir existiendo, o sea, van a seguir siendo familia, van a seguir siendo papá y mamá de este hijo en común o de estos hijos en común. Y entonces es como elaborar el proceso de duelo, que era un poco como el post que mencionaba, es como una muerte, pero donde no hay cadáver, ¿no? Donde, o sea, hay que tramitar que el otro que la relación murió, que el otro dejó de ser importante en una relación de pareja, pero sigue siendo importante en la relación que a los dos los une, que tiene que ver con el paternaje, con el maternaje, ¿no? Y es súper complejo porque es como poderse desligar del otro. Y entonces, así como, o sea, como se vivió en un primer momento, toda esa experiencia de enamoramiento, donde todo era como, como lo máximo, la flor de piel, el amor, en todo lo que tiene que ver la separación es vivir al máximo lo que tiene que ver con el desenamoramiento. Y en ese desenamoramiento, pues se ponen en juego el enojo, el odio, a veces el deseo de venganza, de manipulación, la decepción, ¿no? O sea, son muchas situaciones ahí en juego que se ponen y es importante pues poder tramitar todo eso, también permitirse conectar con esas emociones, porque el poder contactarse con el enojo también es como con la decepción y la frustración que genera el romper con un ideal, ¿no? Con un ideal que se forma frente a una familia, con el sentimiento de fracaso que también surge frente a pues digamos que ante lo social, ¿no? Que como que está tan bien visto el ver la familia, pero cuando hay una separación hay mucha censura y entonces empiezan a haber muchos comentarios malintencionados que también pues obstaculizan el proceso de duelo. sí, 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 sí. Mira, yo pienso que uno, por dar un ejemplo, es que si hay separación es porque hubo un tercero en juego, que puede haberlo habido o no necesariamente, pero es como uno de los fantasmas y algo que la gente opina así a boca de jarro y bueno, seguro que hubo cuernos, seguro que tal, este,
sí, le metió los cuernos a tal, y esto empeora la situación, porque ahí sumamos más enojo, más bronca, la persona queda más lastimada, mayor sentimiento de abandono, que realmente es muy difícil de tolerar todo esto, de metabolizarlo, mientras que esa persona, que esa pareja, ya expareja, se sigue viendo porque tienen hijos. Ujú, ¿Y cómo correr a los hijos de ahí? Que esto, ujú, lastimosamente, muchas veces no se consigue. Y los chicos quedan ahí presos de ese enojo, o como botín de guerra, o ujú. escuchando hablar a uno mal del otro o viceversa, con todo lo que esto hiere a los hijos. Yo creo que de esto hay que tomar conciencia, porque lamentablemente lo veo mucho, mucho, que esto, como una sed de venganza, tomando a los hijos como rehenes, ¿con qué Sí, derecho? sí, son dinámicas vinculares que son muy dañinas, son esas dinámicas vinculares que realmente, pues digamos, es normal sentir estos sentimientos de enojo, pero es cómo los procesamos, cómo los tramitamos, ¿no? Y en ese proceso de tramitación está como esa capacidad de elaborar o de no elaborar, y donde entonces ya no se vuelve algo propio, sino que se mezclan las situaciones y entonces aspectos que tienen que ver con el vínculo de pareja, entonces empieza a ser como una situación de venganza o tal vez de alianzas familiares, porque generalmente se utilizan a los hijos como para armar bandos, ¿no? Entonces cuando se arman estas estrategias de una alianza contra el otro, de hablar mal del otro, de denigrar del otro, entonces pues los niños o los hijos entran en ese juego que resulta siendo muy nocivo. Y nocivo no solamente en esa dinámica del vínculo, sino en la representación que ellos van teniendo de lo que significa estar en pareja, ¿no? Y Exactamente. entonces las implicaciones que eso tiene a futuro, pues va siendo muy fuerte porque, digamos, yo lo que veo en consulta también son experiencias muy dolorosas que provienen de cómo manejaban las situaciones los padres. Y a veces ni siquiera son experiencias, o sea, cuando están en ese proceso que no se han separado y que continuamente se viven hostigando, viven situaciones de violencia, donde los hijos empiezan a ser unos testigos permanentes y pues esto de alguna manera pues genera un efecto negativo en lo que es la percepción de la vida en pareja, ¿no? Esto yo, bueno, lo he escuchado tantas veces, sobre todo porque antes la gente no se separaba. Es como un fenómeno más reciente esto de que la gente se separa tanto, se divorcia tanto, ¿no? Antes la gente era hasta que la muerte te separe, te llevaras como te llevaras, te mataras o no te mataras, y realmente los hijos vivían situaciones muy feas, incluso con esta cuestión de no nos separamos por ustedes, ¿no? No nos Ujú, separamos por nuestros hijos. Qué mensaje tan espantoso, porque ujú. lastima más eso que ser sinceros y decir, bueno, no nos separamos, qué sé yo, por lo económico, porque no estamos dispuestos a renunciar a... Obviamente que es mucho más fácil compartir gastos que separarse y entonces, bueno, cada uno quedar con una parte de lo que tenían, ¿no? Que es como otro de los temas a elaborar en una separación, la Ujú. calidad de vida a nivel económico. Sí, o sea, bueno, son tantas las pérdidas que genera una separación que son en todos los planos y ninguno sale ileso de esa situación porque cada quien a su manera tramita ese dolor y ese, es un dolor psíquico que a veces como que no es tan visible y a veces empieza a manifestarse de otras maneras, ¿no? Entonces con enfermedades, con dificultades a nivel de socialización, ¿no? O de incorporación en otros espacios. Entonces, yo creo que aquí es muy importante entender como todas esas señales, qué es lo que nos ocurre, qué necesitamos. Por eso hablo de cuán importante es conectarse con las emociones para buscar cómo procesarlas, cómo tramitarlas y si no podemos trabajarlas de manera personal, o sea, personarnos de eso, pues buscar
a alguien que nos permita ir metabolizando de una mejor manera este proceso, que de por sí requiere como de una mirada externa también, ¿no? Porque a veces como que también se queda como esa visión única del problema y resulta que también hay aspectos que necesitan como darse la vuelta, darle otra mirada, darle otra comprensión para poder salir de esa dinámica de rivalidad y de lucha permanente con el otro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Un tema que tiene tantas aristas, que es tan interesante y que también tan actual, que, porque digo, ¿por qué una pareja llegaría a separarse? Porque antes de separarse se supone que han intentado muchas maneras de no hacerlo, Ujú. porque quien decide irse a vivir juntos o casarse, arma un proyecto de vida y hace una apuesta Ujú. grande ahí a un proyecto a futuro y más aún cuando hay hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llega a una separación? Bueno, son muchos los caminos, ¿no? No hay una forma de llegar. Creo que son tan variados las formas de llegar a un proceso de separación. Hay algunos que llegan hasta los límites donde ya no se toleran. Hay circunstancias también muy tormentosas que ya los obliga también, ¿no? Y digo tormentosas porque también hay historias muy trágicas a partir de todo lo que tiene que ver con este no poder a veces descifrar o poder tomar una decisión, porque es que tomar la decisión de separarse es muy complejo. La idea, la fantasía de separarse siempre está presente en la relación de pareja, pero Mm, tomar la decisión ya radicalmente habla de todo un proceso que ha venido dándose a lo largo del tiempo, ¿no? Y alguno de los dos puede ser que tome la decisión, pero no siempre el que toma la decisión, digamos, porque esto que tú mencionabas, ¿no? Como esto del que abandona, ¿no? Y no siempre el que toma la decisión es porque quiere abandonar, es también parte de una dinámica. Y entonces ahí es importante entender que todo esto que pasa alrededor de la pareja ha sido producto de aspectos desatendidos, de aspectos no vistos, de, de aspectos que la pareja no trabajó, porque o sea, es muy distinto decir, estamos en pareja, o sea, tenemos hijos, vivimos en una misma casa, a mm, construir un vínculo, porque es que el vínculo habla de esa capacidad de sentir que estoy con otro construyendo un proyecto en común donde me siento parte de, ¿no? Donde somos un nosotros y armamos planes juntos y ese plan junto tiene que ver con que tengo en cuenta tus necesidades y el otro tiene en cuenta mis necesidades y entre los dos vamos construyendo y vamos creando y vamos inventando nuevas estrategias y esta funcionó, esta no y entonces ¿qué más hacemos? Pero cuando todo esto se va deteriorando y cada quien va construyendo como su mundo aparte, aunque viven en el mismo lugar, ahí no podemos hablar de un nosotros o de una pareja. Estamos hablando de personas que dicen ser pareja, pero que no son pareja. Y entonces esto es importante señalarlo porque así hay muchas relaciones y no se toman decisiones tampoco, como que se vive en esa situación de malestar permanente y de daño también, ¿no? negando, sí, sí, sí. Me parece que muchas veces es tan difícil de asumir que ya no va más. Entonces hay gente que prefiere negarlo y seguir como en un silencio mudo, ¿viste? Como que es Ujú. como y que es muy doloroso también, porque yo a veces escucho personas en esta situación que dicen que es como estar muerto en vida, porque Ujú. sí, Claro, cuando se pierde la vitalidad, o sea, mm, ese deseo de estar juntos mm, se pierde, pero aún se sigue ahí y entonces nada más, pues digamos que difícil que es estar en una relación que no te hace bien, que no te inspira, que no te apasiona, que no te, te vitaliza o te ayuda como a creer y a crear nuevas cosas, ¿no? sí, sí, sí.
Yo pienso que muchas veces la gente por temor al cambio se aferra a lo conocido, muchas veces también interviene lo económico, ¿no? Por allí, Ujú. por allí es más común en mujeres que quizás no han trabajado fuera de su casa y entonces no cuentan con el recurso, y esto es un problema real, cuando no Sí, puede separarse porque no tiene los medios, el miedo al futuro, al cómo continuará la vida, como que estar en pareja con alguien da una cierta estabilidad, que puede ser esa que decimos, ¿no? Estar mal, pero bueno, es como lo conocido. Y exacto. separarse es como dar un salto al vacío, al no sabes lo que viene después. Y no es fácil. Mm. Sí, y ese salto al vacío también es importante como reconocer esa valentía que significa tomar la decisión de separarse, ¿no? Aquí Adri dice, sí, se sigue ahí como un limbo, se pierde la libido, ¿no? Se pierde la libido y se pierden muchas cosas. Y es como poder, o sea, entender que el proceso, o sea, atravesar el proceso en sí es muy doloroso, pero lo que viene después de ese proceso, una vez que se van, porque es que la separación implica como que todo lo que se armó se desarma, se deconstruye, ¿no? Y ese deconstruir es lo más doloroso, porque es como casi que sentir que vino un terremoto, movió muchas cosas y es como tirar abajo todas esas estructuras porque ya ninguna sirve, ¿no? Y entonces el desapegarse, el soltarse, el pensar en unas nuevas formas de ser y de estar con otros, pues implica todo un proceso de desacomodación que, que generalmente no nos gusta estar en esa zona cómoda. Y pasar esa situación de incomodidad nos obliga a las personas a ver qué herramientas y qué recursos tienen. Y de repente ahí es cuando se dan cuenta que las personas que se separan como que encuentran un nuevo sentido de vida, ¿no? Y Sí, entonces dicen, ay, bueno, ¿y por qué ahora está mejor? Ahora sí hace ejercicio, bueno, y entonces empiezan a... Pero son todos esos movimientos internos que tienen que ver con una reestructuración, una reacomodación, porque hay que generar una nueva organización interna, pero también externa, que tiene que ver con cómo nos vinculamos en esta nueva relación, donde ya no somos pareja, donde ahora somos familia, donde ahora elijo mis espacios, tengo mi espacio independiente. Y bueno, es toda una complejidad, pero también toda una oportunidad de sí, sí, crecimiento personal. sí, sí. Yo creo que eso está bueno dejarlo como mensaje, porque no es el fin del mundo. Es el comienzo de otro, distinto, que puede ser muy bueno. Sí, sí. Vivir, Sí, vivir distinto, más a gusto con lo que uno quiere, porque es cierto que a veces veo, ¿no? Como parejas que llevan muchos años juntos y que ha ido pasando un poco esto, que se los ve desvitalizados a cada miembro de la pareja y ya no viviendo bien, y entonces no tiene sentido seguir así. Quien se anima a dar este salto y a deconstruirse y a comenzar como un nuevo mundo, una nueva vida, empieza a encontrarse con aspectos que están buenos en cada uno, ¿no? Y en volver a apostar muchas veces por el amor, comenzar nuevas relaciones que pueden ser buenas, ¿por qué no? Y entonces, bueno, ahí es como otro capítulo, ¿no? Cómo criar hijos separados y reconstruyendo bueno, las vidas. ese ya es otro tema. Que a propósito hay otra serie, pero ay, no sabría decirte el nombre, Ajá. pero porque se me olvida. Pero me parece muy interesante porque toca este tema de la separación y de la reorganización de la nueva familia, de las nuevas familias, entonces los tuyos, los míos, los nuestros, y bueno, es toda una complejidad mucho más grande, ¿no? A ver, acá están comentando mucho. Dicen, Martina, ¿qué estrategias proponen a las personas que se han separado y no logran superar esa separación? Bueno, cuando no se logra superar, hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que atender. O sea, ¿por qué no me quiero separar?
¿Por qué sigo atada ahí a esa relación? Y entonces ahí hay que ver qué aspectos propios no me permiten como procesar esa separación, y por eso hablo de la importancia de trabajar los duelos, pero también eh, poder entender esto que significa esta apuesta de la que estábamos hablando, ¿no? Esa capacidad de interrogarme qué quiero, qué sentido quiero construir ahora frente a este derrumbe emocional que tuve, ¿no? Y, y de pronto, ¿qué estoy dispuesta también a crear? ¿Qué versión nueva estoy dispuesta a crear de mí? O, y cuando digo versión de mí, porque es que hago referencia a cómo las experiencias de separación también son una oportunidad para interrogar en qué fallamos, ¿no? Y esto es importante verlo. Las fallas propias, las fallas que de pronto se presentaron en la relación de pareja. Porque a veces hay cosas que si se hubieran atendido en el momento oportuno, no generarían esos desenlaces, ¿no? Y entonces ahí es donde es importante decir, bueno, tal vez esta forma de reaccionar mía veo que se sigue repitiendo en mis relaciones y tal vez esto no me está ayudando, ¿no? Pero para poder tener ese proceso de elaboración, tengo que tener como esa capacidad de generar un encuentro interno, ¿no? Y ese encuentro interno tiene que ver con un espacio terapéutico de escucha, de análisis, de esas dinámicas que a veces no sabemos de dónde vienen, o de repente tenemos alguna pista, pero no queremos como conocerlas, ¿no? Y entonces aquí es muy importante que las personas puedan escucharse qué están viviendo, qué están sintiendo, poder validar todas las emociones y los sentimientos que surgen, porque son válidos todos. Lo importante es entender cómo lo siento y qué hago con todo eso que siento, ¿sí? Cómo puedo tramitarlo de una mejor manera. A veces el otro no está dispuesto, o sea, yo creo que en la medida en que cada quien se responsabiliza de su propio proceso, de su propia ruptura, el proceso es más llevadero, pero si no se ocupan de eso, entonces van a estar peleando por cualquier situación y entonces va a ser algo muy desgastante. Y entonces aquí es donde es muy importante también hacer un llamado al aprendizaje. ¿Qué tanto necesito desaprender de lo que fue esa relación, pero qué puedo aprender para construir una nueva forma de relacionarme con esa misma persona o en mis nuevas relaciones? Eh, y este aprendizaje tiene que ver con utilizar mejores recursos o herramientas para comunicarme con el otro, para entender qué nos pasa, para hablar de eso que no está funcionando tan bien. Sí, sí. Yo creo que, y volviendo al tema que elegimos para hoy, que es cuando la pareja se separa y tiene hijos, cómo llevar una crianza respetuosa, amorosa, habíamos llamado al live. Entender que los hijos no son propiedad de nadie, que los hijos merecen respeto, merecen ser cuidados, merecen, si van a tener dos casas de ahora en más, que bueno, que en cada hogar puedan ir encontrando ellos también su hogar y no, bueno, ahora te vienen a buscar, o cosas horribles que se escuchan, ¿no? Esta ropa no te la llevas porque te la compré yo, decirle que te compre, cosas que no, los chicos no tienen Exacto. que vivir eso, no tienen que vivir eso. Eh, Sí, como desde la venganza, la retaliación, que eso habla de aspectos no elaborados. Por eso digo que la responsabilidad más grande es apersonarse de las propias dificultades. Y en la medida en que yo me hago responsable de qué es lo que me pasa y cómo lo proceso, y es posible que con el otro me sienta enojado, pero si lo proceso yo y no involucro ahí a los hijos en esos temas que son de adultos, pues es más llevadero el proceso. Pero si los niños empiezan a ser parte de esas alianzas, de esos sentimientos de enojo, pues
el niño va a empezar como a tomar partido de estas situaciones, entonces también se ven estas polarizaciones o este sacar ventaja de las situaciones que a la final terminan haciendo mucho daño. Por aquí Adri nos colocó que es una serie sueca, se llama Familias Ensambladas y bueno, está eh, en Netflix, ¿no? Sí, a Sí. ver, eh, muchas veces se escucha cuando la decisión no fue consensuada y uno de los miembros de la pareja fue quien decidió separarse, como que le queda la responsabilidad, ¿no? Y este de nos dejó, porque muchas veces la persona que se siente dejada o abandonada mete todo en la misma bolsa y entonces no es que se separó de esa persona, nos dejó a los hijos y todo. Y esto es muy doloroso, porque cuando una pareja se separa, no se separa de los hijos, o no es la idea. Ujú. Sí, también hay que tener en cuenta que hay algunos que lo hacen y sí se separan de los hijos, ¿no? Bien. Entonces, Sí, a veces no entienden como esas diferencias y yo creo que la diferencia es importante que la entienda el adulto, que hay una complejidad en un proceso de separación y la separación es de la pareja, pero no es de los hijos. Y también es importante esta aclaración y este poder explicarle mucho a los niños eso, ¿no? Que aunque la pareja se separa, los padres siguen teniendo, pues además de una responsabilidad, un compromiso importante y el vínculo ahí no se muere, el vínculo se transforma. Y esa transformación es como el proceso doloroso, pero el poder darse esa oportunidad de transformar ese vínculo y seguir generando las estrategias para protegerlo, pues es lo que va a ayudar a que la relación sea más favorable, sea más sana. Creo que por aquí alguien mencionaba algo así, decía que hace 2 años se había separado, alguien dijo por aquí, sí, que teníamos, y me sí, separé hace 2 años, pero me pasa exactamente eso. El papá de mi hija está todo el tiempo presente, hasta más presente que cuando estábamos juntos. Entonces fíjate esto tan valioso, el poder también contar estas otras experiencias, que sí se puede. Lo que sucede es que eso requiere también un nivel de procesamiento distinto, un compromiso también, porque es que el vínculo no se da porque soy el papá o soy la mamá, ¿no? El vínculo se sostiene en la medida en que me implico, en que me involucro, en el que estoy dispuesto también a crear unas nuevas maneras de relacionarme, de pronto ya no viviendo en la misma casa, ¿no? O viviendo en espacios distintos. es difícil, realmente sí que hay que trabajar mucho lo propio para, a ver, que por ejemplo los hijos se vayan a compartir una Navidad o un Año Nuevo o unas vacaciones sin que una o uno esté ahí, ¿no? Y es Sí. difícil, la verdad que sí, sobre todo las primeras fiestas, separados, eh, hay mucho por elaborar, por eso es súper recomendable que busquen ayuda a las personas, como decían hace un ratito, ¿no? Que la está pasando mal. Para eso existen terapeutas como vos especializados en estas temáticas. Me parece que es una inversión en salud realizar consultas terapéuticas cuando pasan estas cuestiones, porque todo lo que no queda bien resuelto, bien elaborado, bien duelado, se enquista. Ujú. Se enquista y tiene efectos, y entonces no, a veces ni siquiera los papás registran, o sea, en ese momento de enojo como que no registran cómo el otro lo está percibiendo, ¿no? Y de repente, digamos, hablo de casos que he escuchado en la consulta privada, es casos de cómo de niños sufrieron esta rivalidad entre los padres, ¿no? Estas alianzas, este tomar partido, esas situaciones. Y entonces cómo eso afecta en la manera de relacionarse o en ese no poder relacionarse o establecer relaciones de pareja, ¿no? Y entonces de repente muchas de las dificultades o ese no poder armar pareja o sostener un vínculo también proviene de esas historias no procesadas con respecto a la propia historia familiar. Sí, 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 sí. Sí, y se ve mucho.
inclusive yendo más allá de lo que es hablar mal de la expareja a los hijos, a veces se ve directamente la obstrucción del vínculo, concretamente. No te lo doy, no te lo llevas porque no, hasta se inventan cosas horribles con tal de impedir y cortar los vínculos. Hay gente que hasta se muda de ciudad para que el ex o la ex no vea más a los hijos. Cosas realmente horribles. Muy dañina, sí. Sí, y Dañinas. ahí, digamos, en esos casos tan controvertidos, es importante ya la intervención de instancias legales, digamos. Y bueno, eso también es otro proceso supremamente difícil, eh, mucho más desgastante, bueno, con todo lo que significa ir a estos trámites administrativos, de tener que ir rendir un poco cuentas frente a un extraño sobre lo que es algo privado, algo íntimo, ¿no? Algo íntimo y algo que es muy doloroso como son las emociones que se ponen en juego frente a una ruptura. Entonces, por eso digo que es muy importante ese poder eh, generar estos procesos de acompañamiento, este poder elaborar las emociones que surgen frente a un duelo o una pérdida de una relación, porque ni el que toma la decisión está más preparado que el que no la toma, ¿no? O sea, todos viven a su manera el proceso de duelo. A veces se juzgan por las apariencias también, no, pues que ya se ve bien, entonces ya lo elaboró, ¿no? Y resulta que todos los procesos de elaboración de duelo se viven internamente, se notan también externamente, pero cada quien tiene sus tiempos y a veces estos procesos no son lineales. No digo que a veces no, nunca son lineales. Estos son procesos eh, que pueden ser muy oscilatorios, pueden ser con muchas idas y venidas, porque eso es parte del proceso, de esto que tú mencionabas, ¿no? De cómo se viven las primeras, la primera Navidad, el primer cumpleaños, bueno, todas estas experiencias que de alguna manera también van resignificando la experiencia y van marcando como esa herida de, bueno, ya no somos una familia, ¿no? Ya no somos una familia que vivimos en un mismo lugar, somos una familia donde cada quien tiene su propio espacio, tiene su propio territorio. Y creo que la manera en cómo procesamos esa experiencia, en cómo hablamos de esa experiencia, algo que los hijos toman, ¿no? Y, y la manera en cómo un padre habla de otro, una madre habla del otro, esto también los hijos lo internalizan. Y ahí es muy importante estar atentos a ver qué tanto decimos del otro. Y a veces también tiene que ver con las actitudes. Los hijos lo observan mucho en los procesos de separación, ¿no? Cómo se hablan, cómo las posturas corporales, si utilizan al hijo de intermediario o no. Bueno, todo esto que es importante estar atentos y ver en qué momento, o sea, esto también hay que pues reconocerlo para trabajarlo. Creo que nunca está de más como ver estas fallas que tienen que ver con, bueno, tal vez mi enojo no me permitía como darme cuenta que estaba reaccionando como muy impulsivamente, ¿no? Pero Sí. ya ahorita lo trabajé y me estoy dando cuenta que como lo estaba manejando no era la mejor manera y poder hablarlo, sobre todo con los hijos, ¿no? Poder validar las emociones, reconocer también la vulnerabilidad propia, eh, permitirle a los hijos y preguntarles cómo se sienten, validar sus emociones, cómo se sienten ellos ante la presencia o la ausencia de las figuras paternas o maternas, poder diferenciar y reconocer o sea, qué es algo que está en proceso de elaboración el otro y qué es lo que cada quien tiene que elaborar en ese propio proceso, ¿no? Porque
esto de la diferenciación también es muy importante, ¿no? A veces en ese juego de la separación como que a veces también se confunden las emociones y entonces se toman aspectos que no son propios y entonces ahí es importante también establecer diferencias, ¿no? De cómo cada quien lo tramita. Yo creo que es fundamental entender que es un proceso para todos, para los grandes, para los chicos, que lleva tiempo, que es oscilatorio, que va y viene y lleva tiempo. Y esto me parece re importante. Hoy que vivimos como el mundo de lo rápido, de lo inmediato, de lo ya, también se ve muchas veces parejas que se separan y ya, bueno, la vida continúa y entonces nuevamente nueva pareja y vamos los chicos y es fuerte para los Ujú. hijos, nuevas parejas, ni que hablar cuando hay ensambles, ¿no? Bueno, ya, por ejemplo, me puse de novia, vamos a vivir con mi novio. Por favor, me Que parece todos que esos son procesos, ¿no? O sea, que necesitan ser hablados, necesitan ser tramitados. Es importante como considerar el lugar del otro. Como digo, muchas de estas decisiones las tomamos los adultos, pero aquí es importante también considerar cómo viven el proceso los niños o los hijos, ¿no? Porque de repente esto que tú dices, bueno, puede ser que te enamoraste nuevamente, pero también el otro está listo también para convivir. Es cierto que tú tienes como ese deseo, pero también entiende como las necesidades del otro que está a cargo tuyo, ¿no? Porque el otro no puede decir, no me separo y me voy, ¿no? No está en condiciones. Entonces, aquí también es importante rescatar esa función paterna y materna, que no solamente, que también se pone en juego en estos momentos más conflictivos. O sea, ¿qué tanto puedo seguir ejerciendo esa función de cuidar de otro, aún en situaciones donde yo estoy frente a un proceso doloroso e incómodo como es una separación? sí, 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 sí. Sí, ya te digo, vamos hablando, voy pensando, voy recordando situaciones vividas, escuchadas, y digo, es tan difícil elaborar lo propio para no trasladarlo a los hijos que no tienen la culpa, que no pudieron elegir, porque ellos realmente no eligen eso. Ujú. Hablando con niños, creo que me animo a decir que la mayoría elegiría a su familia junta. Por más que Exacto. después, si las cosas van bien, pueden adaptarse y aprender a vivir con su familia, con dos casas, pero creo que tienen esta fantasía de mamá y papá Sí. juntos, de su familia junta, ¿no? Y también hay que permitirle al niño esa fantasía, ¿no? Esa fantasía de, bueno, de esa, es como una ilusión de que sus padres estén nuevamente juntos y ellos buscan la manera de, de enlazar nuevamente a los padres, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde es importante como utilizar la palabra, ¿no? Utilizar la palabra como una vía de reparación, como una vía de poder nombrar lo difícil y lo doloroso que significa un proceso de ruptura. Y entonces aquí el que ellos puedan también pues poner en juego lo que piensan, lo que sienten, el poder hablarlo con papá y con mamá, el que los papás también se den cuenta que a su manera el hijo o los hijos viven sus procesos de duelo. Creo que esto es algo significativo, el salir como de lo propio, ¿no? Y creo que esto es parte también de la función adulta, el poder salir como de estas emociones que me inundan y decir, bueno, ¿y qué le está pasando al otro, no? ¿Por qué está reaccionando de esta manera? ¿Cómo está sufriendo este proceso, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar, ¿no? ¿O en qué nos podemos ayudar? Estamos viendo que nuestro hijo está sufriendo. ¿Cómo podemos los dos ayudar para que esto sea lo menos doloroso posible, ¿no? Por eso, Y en, por eso. Yo creo que esta fantasía la tienen de volver a verlos juntos y que en parte, si pueden reconciliarse con un vínculo saludable en lo que les quede por vivir, que va a ser esto de ser mamá, papá o la pareja parental a cargo de estos niños,
Me parece que para los hijos es reparatorio poder ver que aunque no estén juntos, están bien, cada uno con su vida, con respeto mutuo y sin Mm, meterlos en el medio de torneos y pujas, que eso es como lo más lamentable. ujú. Bueno, aquí Acá, Georgina pregunta, ¿no? Que cómo ayudar a los hijos y explicarles que los papás no van a volver a estar juntos. Mi hija nos ve juntos, en mi caso me dejaron, pero siempre respeté el vínculo de ellos. Em, bueno, es un tema complejo aquí, ¿no? Esto de explicarles que no van a volver a estar juntos, ¿no? Entonces es importante también asumir como cuál es la decisión que yo tomo, ¿no? Y de repente, tal vez a veces no se elige separarse porque el otro es el que lo elige, ¿no? Pero de repente la manera en cómo nombramos las cosas también puede ser muy importante. Cuando yo digo me dejaron, es como que tampoco me estoy haciendo, como haciendo ese proceso de elaboración que significa, bueno, la relación no funcionó más, no dio para más, el otro no quiso, porque es que hay algo que sucede y es que para que un vínculo funcione se necesitan dos. Y entonces de repente decir, bueno, el otro no quiso más, no le apostó más. Pero bueno, a veces sucede, sí, son situaciones que, ¿me escuchas? sí, 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 son sí, se situaciones frenó la imagen. que contactarse con con lo ajeno del otro que llega a desbordarnos, como a decir, bueno, ¿qué hacemos con esto que no me lo esperaba? Pero es también poder explicarle a los hijos de una manera como un poco más elaborada, bueno, no funcionó, eh, y tomamos la decisión de que cada quien estuviera en su propio camino. Y es importante hacerles saber que aunque la pareja no va a estar ya como pareja, sí van a estar como papá y mamá. Y entonces que el hijo pueda entender esa diferencia, que pueda saber que ellos también van a poder de repente estar juntos para llevar la crianza, eso brinda mucha tranquilidad para los hijos porque sienten que no es con ellos, sino que es Sí, algo de los adultos, de la sí. pareja. Por ejemplo, mira, ella lo que plantea, Georgina, dice que la hija le pide que el papá se quede a dormir en la casa, por ejemplo, porque los ve que se llevan bien. Bueno, Uh -huh, quizás no quedarse a dormir, pero sí que cuando haya que llevarla al pediatra puedan hacer la consulta juntos o en un acto del colegio, del jardín, que los vea juntos. Eso uh está muy -huh. bien y sí da tranquilidad, porque ahí los ponemos en el centro a ellos, que son los hijos de esta mamá, de este papá o de esta pareja que ya no está junta. Claro. Y entonces que se aprendan a diferenciar cuáles espacios, digamos, hay espacios íntimos y hay espacios externos, ¿no? Y entonces de repente los espacios más íntimos que comúnmente eran de la pareja, cuando estaba este proceso de ser pareja, pues sí se compartían muchos espacios íntimos, pero ya cuando dejan de ser pareja, pues ya no son los mismos espacios. Entonces, que los niños vayan entendiendo eso, que hay ciertos espacios que ahora ya no se comparten, pero hay unos que sí, como el del colegio, el de pronto alguna reunión familiar. Todo esto va haciendo el proceso de reconocer que se separa, ¿no? Que sí es de algo en común y que ya no pertenece a lo común. Y esto es un proceso, o sea, es mucho más complicado para un niño entender como esta diferencia, ¿no? Por eso es importante que el adulto también logre ponerle muchas palabras, ¿no? No sé, a través de un cuento, a través del juego, puede decir que estamos en dos casas distintas, pero seguimos siendo una familia. Entonces, es algo complejo explicarlo, pero de alguna manera utilizar esto de las metáforas ayuda mucho. Sí. Bueno, y si bien no era tema
del vivo de hoy, cuando las parejas vuelven a rehacer sus vidas o qué pasa con las familias ensambladas, también creo que es importante dentro de este proceso de elaboración que se va haciendo, poder tolerar que tu expareja puede rehacer su vida y que tus hijos van a tener relación con esa persona y que es importante que puedan tener una buena relación con esa persona, porque es alguien nuevo que llega a sus vidas que puede ser positivo. Si es una buena persona y que los quiera y que los trate bien, pueden generar lindos vínculos donde, bueno, también es como parte de lo que hay que procesar, poder tolerar eso, no interferir ahí y que los hijos no se sientan culpables por ejemplo, sentir cariño hacia esa persona que sería, si se quiere, como el rival, ¿no? O sentir, bueno, estoy aplaudando a mi mamá o a mi papá si me trato bien con la pareja de uno u otro, ¿no? Es como tema Sí, para otra charla. es tema para otra charla. Sí, claro, esto del poder también incorporar otras personas, ¿sí? Pero ese incorporar también otras personas también implica este proceso de primero entender esa diferencia que tiene que ver con la separación, ¿no? Con cómo poder tramitar eso que antes estaba en un mismo espacio, ahora va a estar en diferentes espacios. Qué cosas puedo compartir con mamá y papá juntos y qué cosas no puedo compartir con mamá y papá, ¿no? O qué cosas solo comparto con mi mamá, qué cosas solo comparto con mi papá, qué fechas especiales puedo compartir con los dos o qué fechas definitivamente no. Y así, o sea, todo eso va siendo como un aprendizaje, un, un reaprendizaje también continuo. Y es qué tan dispuestos estamos como a ir procesando esas diferencias, esos diferentes modos de estar y de relacionarnos, porque ahí también implica de construir una forma que había para construir una nueva que tiene que ver con una nueva forma de estar, donde hay unas condiciones específicas, unas funciones específicas y donde es importante que esa función adulta pues esté ahí muy presente, esa función de cuidar y de cuidar el vínculo en toda su expresión, ¿no? Como tanto cómo me relaciono con el otro en cuanto a qué le digo, qué no le digo, cómo es mi expresión corporal. Y también cómo manejo este proceso con los hijos, tanto estando con el otro como sin estar el otro presente. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Sofi, se nos acaba. Muy linda charla. Te agradezco un Sí, montón por este tiempo compartido y a la gente que se sumó y que nos comentó también. Gracias sí, por muchas gracias por aquí. He visto muchos comentarios. Espero que, bueno, estas respuestas hayan logrado como tener un poco como de apertura para todo este tema que es bastante complejo y pues sigue generando nuevas preguntas, nuevos interrogantes, pero de eso se trata también, de que tengamos esa apertura a conocer más, a que si hay algo que me generó interés, pues sigo buscando, sigo indagando de qué manera puedo revisarme, seguir aprendiendo más. Sofi, tu cuenta es Tejiendo Vínculos. En Tejiendo Instagram, vínculos en en Instagram, Instagram y en Facebook. ahí te Así encuentran. que bienvenidos, por ahí les comparto mucha información de temas de pareja y de crecimiento personal. Información. Muchas gracias, un abrazo Un para abrazo. todos. Hasta la próxima. Besitos. Bueno. Chaucito.